Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Fernanda? Bien, gracias a Dios, un poquillo cansadilla. ¿Y usted, profe? Bien, feliz por el gane de la Cele. Bueno, sí, yo también. Yo me dormí. ¿Cómo que se volvió? No puede ser posible. No, Es que me dejaron salir temprano del trabajo justamente por el partido de la Sele, pero yo estaba demasiado cansada. Entonces me Sí. puse a dormir. Sí, la entiendo entonces. ¿Me escuchan claramente? ¿Me escuchan mejor con este micrófono? ¿Con estos auriculares? Y esta vez sí se escucha mejor. Ah, qué dicha. Bueno, ya son las 5, vamos a comenzar. Lo primero que quiero ver es rápidamente las ecuaciones que van a tener en el examen. Em, Todos tienen las fórmulas, están ahí, ¿verdad? En la página de mediación virtual. Así rápidamente, pues, esto que está acá simplemente es el producto escalar, ya lo sabemos usar. Esta es la definición del trabajo, ya lo hemos usado un montón de veces. Esta es la ley de Hooke, la fuerza de los resortes. Esta ecuación que está aquí es el teorema de trabajo y energía. Energía cinética, ya la conocemos también. Déjenme un segundo para añadir a los demás. Después, esto que está aquí debería decir el trabajo gravitacional es igual a menos delta U gravitacional, para que lo tengan en cuenta. Esto es el potencial gravitacional, ya lo conocemos. Esto debería decir que el trabajo del resorte, trabajo, o sea, WS, es igual a menos delta US, o sea, a esta ecuación, y a esta ecuación les hace falta un negativo. Esta es la energía potencial de los resortes. Energía mecánica, ya lo conocemos. Esta es otra forma de ver la ecuación de conservación de energía, ya se los he mencionado, sin embargo, nosotros lo utilizamos de otra manera. Es la misma ecuación, solo que despejada diferente, ¿verdad? Pero la forma en la cual yo se las enseñé me parece que es más sencilla. Esta es la definición del cambio en la energía interna, que es básicamente el negativo del trabajo realizado por la fricción. Igual lo hemos definido de forma muy similar. Esta es la definición de potencia, trabajo entre tiempo. También potencia es fuerza por velocidad, esto lo vimos en la teoría. Luego cantidad de movimiento lineal. Esta otra ecuación, la segunda, es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Hemos visto esta ecuación simplemente como M1 por V1 más M2 por V2 es igual a M1 V1 más M2 V2. Es la misma ecuación. Esta que está aquí es lo mismo, la ecuación del impulso, que el impulso es el cambio en la cantidad de movimiento. Energía cinética nuevamente. Y bueno, del otro lado, esta es la posición del centro de masa, ya vimos estas dos ecuaciones. Esta es la velocidad del centro de masa para sistemas de partículas y la aceleración del centro de masa para sistemas de partículas, aunque estas dos ecuaciones no van a ser tan importantes, se los menciono de una vez. Luego, suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esto lo vimos de forma teórica. Luego están las definiciones de las densidades lineal, superficial y volumétrica. Esto también lo vimos en las clases. Esto es la rapidez angular, el ángulo entre el tiempo, la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular entre el tiempo. Luego esta fórmula, bueno, todas estas que ya las hemos utilizado también, que básicamente son las mismas fórmulas de cinemática, solo que para movimiento de rotación. Luego esto también lo vimos, que el arco es el radio por el ángulo, que la velocidad es el radio por la velocidad angular, la aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular, eso lo hemos visto. La aceleración centrípeta es R por omega cuadrado, es otra forma de verlo. Luego la definición de torque, que es esto que está aquí. Luego suma de torques externos es igual a I por alfa, ya la vimos también, la segunda ley de Newton para las rotaciones.
Luego, cómo calcular el momento de inercia de partículas, cómo calcular el momento de inercia de un objeto grande, el teorema de los ejes paralelos, energía cinética de la rotación, ya la vimos también, la energía cinética total, ya la vimos también, que es energía cinética de rotación más energía cinética de traslación, energía potencial gravitacional igual, energía potencial del resorte, nuevamente hay ecuaciones repetidas, y otra vez la ecuación de conservación de energía. Hay muchas ecuaciones repetidas, pero bueno, todas las hemos utilizado. ¿Alguna consulta con estas fórmulas? Para los que vienen ingresando, simplemente estábamos viendo las fórmulas que van a tener en el examen, que pues son las mismas que hemos visto, solamente hice dos correcciones, ¿verdad? Que incluso lo habíamos visto en el grupo de WhatsApp. La primera corrección, que era esta que estaba aquí, que esto debería decir el trabajo de la gravedad es igual a menos del tau gravitacional, y que el trabajo del resorte es igual a menos del tau del resorte. En todo caso, ya se los había mencionado en el grupo. ¿Tienen alguna Profe, consulta con esta fórmula? Sí. justo con esas que acaba de mencionar, digamos, las que son de teorema de trabajo-energía, Sí. esas, digamos, eh, tienen negativo. La razón por la que tienen negativo sería porque sería la energía inicial menos la energía final. Sería menos la energía final menos la energía inicial, pero todo eso entre paréntesis. Pues eso termina siendo un inicial menos final, ¿verdad? Exactamente, correcto. Ok. ¿Algo más? Bueno, ¿cómo les fue con la Profe, práctica que les mandé, los ejercicios, los problemas? profe, Sí. yo tenía una pequeña duda. Ajá. ¿Puede devolverse a las fórmulas? Dele. Ajá, baje un toquecito, por favor. Ujú. Hay una que dice, ya la perdí, en E, como energía interna, delta, energía interna. Sí, que es, ya le digo, eso está por acá. Que la estaba buscando aquí en los apuntes. Está aquí, está aquí. Es esta. Ah, esa. ¿Esa que, cuál era? Esa yo se los coloqué en la presentación y les expliqué muchas veces que el cambio en la energía interna está relacionado con la pérdida de energía que se lleva el trabajo de la fricción. Entonces, en la clase nosotros vimos que esto es básicamente el trabajo que se lleva la fricción. Ah, ok, entonces sería como la misma Ujú. fórmula de arribita, digamos, ¿no? Sí, esto que está aquí es lo mismo que está aquí, Ujú. que es esto que está acá, solo que al desarrollar toda esta ecuación, al desarrollarla bien, digamos, esta ecuación cuando uno la desarrolla, voy a colocar un toquecito en la pizarra rápidamente. Perdón, profe, es que digamos, yo como me lo aprendí y como lo estaba practicando, es que digamos, en una se incluye como el trabajo de la fricción y en la otra no. Es eso, nada más. Sí, así de simple, eso es todo. Ok. Digamos, cuando usted desarrolle esa ecuación le va a quedar así. Energía cinética inicial más todas las energías cinéticas posibles, ¿verdad? Iniciales, Ajá, más energía potencial inicial, todas las potenciales posibles también, más el trabajo que haga la fricción ujú. debe ser igual a eso mismo, solo que al final, energía cinética del final más la energía potencial del final. Esa es la misma ecuación, Ok. es exactamente la misma ecuación, solo que yo les enseño esta que está aquí, porque Ajá, esta es más práctica. sí, Entonces, recuerden esa ecuación de esta manera. ok. Esa sería, bueno, yo la conozco como la ecuación de las fuerzas no conservativas y la otra la conozco como la del cambio de la energía, no, mentira, conservación de energía mecánica. ¿Así está bien? Esta es la ecuación de conservación de energía total. Ok. Si le quitamos esto, si le quitamos este término, si este no existe, es la ecuación Ujú. de conservación de energía mecánica. Ok, Pero ya. cuando incluimos la fricción, ya la energía mecánica no se conserva. Entonces, por eso sí hay que considerar el trabajo que se lleva la fricción. ¿De acuerdo? Energía total. Ok, está bien. Chicos, denme un segundito. Es que estoy ahorita en el Centro Conjunto de Radioterapia y se suponía que yo estaba aquí solo y escucho unas voces por allá. Entonces, necesito ir a ver algo. Ya regreso.
Hola. Bueno, no eran fantasmas. ¿Ya quedó claro lo de la ecuación? Sí, sí. Entonces, una es la energía mecánica y esta es energía total, Ya, entonces. esta es la ecuación general que usted tiene que utilizar siempre. Si no hay fricción, ¿qué hace usted con este término? Simplemente es Lo cero y elimino. listo. Se hace cero, Ok, porque si no hay fricción, no puede haber trabajo de la fricción. ok, Pero esta está es la bien. ecuación que ustedes tienen que utilizar siempre para cosas de energía, para conservación de energía. Fernanda. Ok. Profe, no, pero es otra duda aparte. No sé si ya Sí, adelante. Luciana terminó. Ok, es que o sea, no sabía eso de corrección de las fórmulas. Entonces, es solo para ver si entendí. Va a ser inicial menos final. Es así, el delta, por ese menos que No, se le añadió, digamos. esas ecuaciones ya las habíamos visto. O sea, me extraña mucho porque primero ya lo mencioné en el grupo y antes de eso lo había mencionado en las clases de teoría. Yo les he mencionado que todas las energías potenciales se pueden expresar, por ejemplo, su trabajo, digamos, Ajá. el trabajo gravitacional es menos el cambio en la energía potencial gravitacional. Así de simple. Ok. Y el trabajo de los resortes, ese de Spring, recuerden, los he dicho muchas veces también, es igual a menos del tabú del resorte también. Eso es todo. Nada más hay que añadir este negativo. Ok. Ok, sí, ahora sí me queda claro, profe. Bueno, Bueno, gracias. con gusto. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que no tenga que ver con las fórmulas? Profe, yo tengo una pregunta muy rápida. Ajá. ¿El examen se va a hacer en la misma clase? Lo más probable, sin embargo, aún me están buscando el aula. Lo más probable es que sea en el mismo lugar y si no es ahí, podría ser en el auditorio. Yo les aviso en estos días, ahí por el grupo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Qué más, chicos? Chicas. Profe, Ajá. yo tengo una consulta con un ejercicio y con la última de este repaso, entonces no sé si se la hago después o así. La última. Si son de tarea, no las voy a hacer, pero los puedo guiar. Ajá, sí, sí, es más o menos de, así como para que me diga más o menos porque estoy un toque perdido. Ok. Ok, pero no sé si después, no pasa nada. No, hagámoslo de una vez. Ok, en esta, profe, lo que me pasa es que para encontrar la velocidad, yo utilicé la total cinética, que es la velocidad cinética y la del círculo, ¿verdad? Pero la altura me estorba, entonces no sé si es que lo estoy planteando mal. No, la altura no le puede estorbar. Bueno, es que usé conservación de la energía, digamos, entonces al inicio tengo potencial, Claro, pero no, hay potencial gravitacional porque tiene altura, ajá, pero nada más. No hay energía cinética, ni de traslación porque no se está trasladando, ni de rotación porque todavía no está rodando. ajá. Y a la hora, pero es que a la hora de despejar la velocidad, la altura me queda ahí, entonces no sé. Ah, no, es que al puro final sí va a tener altura. ¿Y cuánto vale esa altura? Ah, 2R. Sí, claro, 2 veces el radio. Ah, ok, ok. Ujú. Pero entonces al final también tengo que plantear potencial. Claro, porque tiene potencial. Recuerde que usted, bueno, usted tiene que definir su nivel de referencia, pero siempre les he dicho, pongan el nivel de referencia en la parte más baja. Aquí es la parte más baja. Cuando esa esfera esté por aquí arriba, va a tener altura. ¿Cuánta? Bueno, el diámetro de este círculo, ¿verdad? Que es 2R. Ah, ok, sí, Esa, esa misma también se puede hacer con la ecuación de energías. De esa estamos hablando. Es que yo la hice con sumatoria de fuerzas, la tuve que hacer con sumatoria Ah, de es fuerzas que centrípetas. eventualmente lo tiene que hacer con eso, en algún momento. Ah, Pero, ok. pero al inicio la hace con energías. Ah, ok. Ok. Ujú. ¿Qué más Sí, con respecto a este problema? esa me costó. Sí, tiene lo suyo, porque es una combinación. Primero hay que comenzar con energías y al final, en algún momento, cuando que dice, por ejemplo, em, que dice, bueno, ¿qué rapidez mínima debe tener en la parte más alta del rizo para mantenerse en la pista? Esa que está ahí, eventualmente usted la podría hacer con fuerzas, ¿verdad? Porque no tiene normal, la normal sería cero, ¿verdad?
tiende a ser. Profe, Sí. digamos, a mí la que, de hecho yo le quería preguntar ese mismo ejercicio, pero la parte B, yo la parte A sí la logré igual con sumatorias, pero la parte B no sé cómo hacerla, igual con conservación de energía, es que no me da. Sí, ya, y usted nada más lo que tiene que hacer es plantear la ecuación de conservación de energía. Ujú. Entonces, le están pidiendo la altura inicial. Vea que al inicio, aquí, usted va a tener que despejar esa altura, pero al inicio solo tiene energía potencial gravitacional. Eso va a ser la única energía que tiene al inicio, y de ahí puede despejar esta altura. Teniendo en cuenta que al final usted va a tener esa rapidez final, ya va a tener la rapidez final aquí, y entonces aquí en el punto final usted va a tener energía potencial gravitacional porque tiene altura, 2 veces el radio. Energía cinética de traslación porque se está trasladando, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Bueno, precisamente la velocidad que usted encontró en la A. Y además tiene energía cinética de rotación, que es la mitad del Ok, momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. ajá, Vamos a ah, hacer ok, vamos a hacer lo siguiente, vean, yo de todas formas tengo que hacer este que está aquí, este estaba pendiente. Yo voy a hacer este, y después de hacer este, tal vez le va a quedar más claro cómo hacer este otro que está acá. ¿De acuerdo? gracias, profe, sí. Ok, con gusto. ¿Otras consultas? Profe, yo es que más que todo era consultar el valor que se obtuvo en B, porque es que yo obtuve 2.5R, ¿En dónde? ¿Aquí? ajá, ahí en virtud de 2.7. No, tiene que Tiene ser que sumar, 2.7. tiene que sumar la cinética rotacional. Ese es el También detalle. Tal vez aquí no están considerando las dos energías cinéticas que hay aquí. Vean que aquí la rueda, o sea, la esfera va trasladándose sobre, digamos, va moviéndose en su centro de masa, se traslada, pero a la vez va girando sobre sí misma. Tiene dos energías cinéticas. Eso debe ser lo que usted no está haciendo. Como les digo, o sea, ahorita voy a hacer Sí, este otro ejercicio. entendido. Cuando haga este de Gracias. aquí, tal vez les quede más claro cómo hacer el otro. Ok, otra consulta. Es que tengo muchos problemas que hacer ahorita, tengo que hacer 5 y necesito hacerlo lo más rápido posible. ¿Más preguntas? A ver, con los otros que están de tarea, con este que está de tarea, ¿todo bien? Profe, y decir que yo con, con eso tenía una duda, es que lo intenté hacer varias veces, pero ninguna me llegó al resultado. Yo no, y la verdad es que no sé qué es lo que tengo mal. Yo sé que eso es con lo de, bueno, con la que es la fórmula que es con la conservación de energía, pero con la que es con fricción. Pues sí, Y hay que yo, considerar fricción. Ajá. y es el que yo, si no me equivoco, es que al inicio no hay técnicamente el resorte no tiene energía potencial porque él Exacto, no está tiene. en, Está ajá, relajado. entonces es al final donde se cuenta, pero Ajá. lo hice así y aún así no me dio. Yo no sé si es que tengo, no sé, tal vez formé yo mal la operación. Ok, No igual sé si, yo voy a hacer otro problema, que es este que está aquí, que tiene conceptos necesarios semejantes a los que usted necesita para hacer este otro. Que básicamente lo más importante es que la distancia que se estira este resorte es la misma distancia en la cual está actuando la fricción. Tal vez eso usted no lo está considerando. ¿O sí? no, la verdad es que eso no estoy pensando. Yo pensaba que, bueno, la verdad es que no estoy seguro, pero sí, eso definitivamente no lo tomé en cuenta. A ver, pero sí queda claro, o sea, este bloque se va a mover para la derecha. Al moverse para la derecha, digamos que se mueve 1 metro. Bueno, de hecho no se mueve 1 metro. ¿Cuánto se tiene que mover? A ver. Se 10 supone que se centímetros. mueve 10 centímetros, porque yo les he dicho que de ahí coloquen el nivel de referencia aquí abajo, 10 centímetros desde esta masa para abajo. A los 10 centímetros va a estar el cero, digamos, el nivel de referencia. Eso quiere decir que esta masa se mueve 10 centímetros para la derecha. Entonces el resorte se estira 10 centímetros, pero a la vez la fricción actúa en una distancia de 10 centímetros. ¿Cierto? Sí, profe. Ya queda claro, no lo había considerado antes. No, la Bueno, verdad ok. es que no.
Bueno, entonces inténtelo nuevamente ya teniendo eso en cuenta. ¿Y este otro? Por mi parte ya todo bien con ese, profe. Yo era la que estaba preguntando eso en el grupo, pero ya me quedó claro. ¿Ya lo terminó y lo hizo bien? Sí, profe, Ok, ya lo qué dicha. entendí. Excelente, perfecto. Profe, Ajá. con eso a nivel de referencia, no sé si puede pasarse al problema en el que estábamos antes. Ujú. Está bien, sí, digamos, yo tomé como nivel de referencia donde está, qué sé yo, el bloque de 2 kilogramos Ujú. y digamos, donde está, qué sé yo, los 10 centímetros, lo tomo como menos 10, por así decirlo. Ya, y si quiere, pero se va a complicar. Puede hacerlo sí, pero yo en una clase les había dicho, no hagan esto. No es mejor considerar el cero del nivel de referencia en la parte más baja a donde llegue cualquier objeto. Y lo más bajo donde llegan estos objetos, este 2 kilogramos siempre está en esta altura. El de 10 es el que va a bajar, y va a bajar 10 centímetros, como aquí abajito, digamos. Si este va a bajar 10 centímetros, consideren este punto como el cero. Yo les he recomendado eso. Sin embargo, si usted lo quiere hacer como usted menciona, está bien siempre y cuando considere que le van a salir energías potenciales negativas. Y las despeje bien, ¿verdad? Las despejó bien. Todavía no lo he terminado. Ok. Bueno, mi recomendación, como se los dije en esa clase, es que consideren el cero en la parte más baja a donde vaya a llegar cualquiera de los objetos que vaya a llegar a esa parte más baja. O sea, el cero yo lo consideraría aquí debajo, como debajo de mi nombre. Yo diría que aquí está el cero. Y que los 10 centímetros están aquí en la posición inicial de este bloque de 10 kilogramos. Por eso, ya cuando usted vea, esta sería la situación inicial, pero ya cuando usted vea la situación final, este bloque de 10 kilogramos, ¿a qué posición llegaría, compañera? Perdón, pero ¿me puede repetir la pregunta? No escuché muy bien. Ok, si yo considero que aquí mi nivel de referencia está por aquí abajo, digamos, aquí donde está el cursor, aquí está el cero. ¿Cuánta distancia hay desde aquí hasta donde está este bloque? Al inicio. De ahí no sería cero, habría un poquito más de... ¿Pero cuánta? ¿Cuánta? No sabría decir. Ok, voy a repetir. Esto lo he repetido como 5 veces o 6. Cuando ustedes tengan sistemas en los cuales un objeto vaya a bajar mucho, yo recomiendo que coloquen el nivel de referencia, o sea, el cero, en la parte más baja hasta donde vaya a llegar cualquier objeto. A ver, compañera, ¿cuánto se supone que va a caer este objeto de 10 kilogramos? 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, coloque su nivel de referencia aquí en cero, y aquí al inicio, ¿cuánto habría desde ese cero hasta esta posición inicial de este bloque de 10 kilogramos? 10 centímetros. 10 centímetros, correcto. Sí, perdón, es que eso... Sí, ya. Ok, Lo ahora, siento. En serio. cuando usted dibuje la situación final, ¿dónde va a quedar este bloque? ¿En qué altura? El bloque de 10 kilogramos. Según su nivel de referencia que usted planteó desde el inicio. 10 centímetros. No, porque ya cayó esos 10 centímetros. Ah, en cero. Va a quedar en cero, exactamente. De esa manera, en la situación final, este bloque de 10 kilogramos no va a tener energía potencial. Solo al inicio tendría, porque tiene esos 10 centímetros de altura. Eso es una recomendación mía. Sin embargo, háganlo como ustedes gusten. Pero durante miles de años que he dado este curso, porque he reencarnado varias veces, me he dado cuenta que es mejor colocar el nivel de referencia siempre en cero, para no tener energías potenciales negativas. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo como gusten, siempre y cuando les dé bien y tenga sentido. Pero inténtelo con mi recomendación, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ok, vamos a hacer los problemas que tenía pensados para hoy, que están muy relacionados con los temas más importantes que van a venir en el examen, que ya se los he mencionado muchas veces. Este es el primero y esto es un regalo, otro regalo adelantado de Navidad, como el que les hice en el examen pasado del bloque, del saco de cemento, más bien. A ver, se supone que hay que hacer un agujero de 12,7 milímetros de diámetro, en madera, plástico o aluminio. Y la rapidez debe estar en 1250 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto.
Significa que en este caso, en cada minuto daría 1250 revoluciones, o sea, 1250 vueltas. Si usamos una broca de 12.7 milímetros de diámetro, girando con rapidez de 1250 RPM, calcular primero la rapidez angular de la broca. Repito, esto se los he dicho otras veces, las RPM ya son una rapidez angular, solo que no están en las unidades adecuadas. ¿Cuáles son las unidades oficiales de la rapidez angular? Radianes entre segundos. Exacto, entonces solamente tenemos que pasar 1250 RPM a radianes por segundo. Ojo, vean que este texto está largo, grande y todo lo demás, y yo simplemente identifico lo que yo tengo que hacer. A veces los textos grandes ustedes como que los aturden y todo lo demás, por eso les he dicho, léanlo varias veces. Entonces simplemente hay que encontrar la rapidez angular, o sea, pasar 1250 RPM a radianes por segundo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a la pizarra. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok. Entonces, en la A tenemos, ¿cuántos RPM? 1250. 1250 ref sobre minuto. Esta es la forma oficial de escribirlo. RPM no es una forma oficial. La usamos en la calle, pero esto no es correcto. La forma oficial de escribir esto es ref sobre minuto. ¿Ok? Ref sobre min. Entonces pasamos a radianes por segundo. ¿Cómo pasamos estos radianes por segundo? Súper fácil. Todos sabemos que una revolución, ¿cuántos radianes tiene? 2pi. 2pi, profe. 2 pi radianes. Y ahora pasamos los minutos. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Y cuánto da eso? Cancelando, cancelando. 1250 por 2 pi entre 60. 131. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Bueno, 131 radianes por segundo. Vean qué fácil. La B. ¿Qué piden en la B? La rapidez lineal máxima de cualquier punto de la broca. ¿Cómo encuentro la rapidez lineal? Recuerden que la rapidez lineal es V. Omega por R. Omega por R, donde R es el radio. ¿Cuánto vale el radio? 12,7 milímetros. Entonces sería 12,7 por 10 a la 3. 12,7 es el diámetro. 10 a la menos 3 metros. Ajá. Sí, 12,7 milímetros es el diámetro. ¿Cierto? Es el diámetro, sí. Ok, Entonces entre 2 sería radio. exacto, 12,7 mili por 10 a la menos 3 metros. Esto es el diámetro. Si lo dividimos entre 2, ya tenemos el radio. Entonces, ¿cuánto da el radio? Calculemos el radio, así por aparte. 6,35 por 10 a la menos 3 metros. 6,35 por 10 a la menos 3 metros. ¿A Ujú. todo le da eso? Bueno, entonces la velocidad sería omega. Vean que omega ya la tenemos. Es 131 por este resultado. ¿Cuánto daría esa velocidad? Bueno, rapidez o magnitud de velocidad. 0,832, dependiendo de cómo lo redondee. Ok. Metros por segundo. Recuerden que esta es una rapidez común y corriente. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la C? La magnitud de la aceleración radial máxima de cualquier punto de la broca. ¿Cómo encontramos la aceleración radial? Velocidad al cuadrado entre radio. Están viendo todavía la pizarra, ¿cierto? Sí, Sí, es v al cuadrado entre el radio. ¿Cuánto les da? .109 metros por segundo al cuadrado. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Ok, y la D.
Vean que es la magnitud, por eso no coloqué el negativo. Recuerden que esto es lo mismo que la aceleración centrípeta, solo que es la magnitud. ¿Qué nos piden en la D? El ángulo girado de la broca en 10 segundos de uso. ¿Cómo podemos encontrar ese ángulo? Con las ecuaciones de cinemática. ¿Qué dicen las ecuaciones? Que el ángulo final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por tiempo por aceleración angular por tiempo al cuadrado. Entre 2. Todo eso entre 2. Así, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿cuánta aceleración angular tiene esta broca? 109. Aceleración angular. Ah, angular. Em, 0. Ojo, eso es importante. La aceleración que encontramos antes es una aceleración radial. No es una aceleración tangencial, no es la aceleración lineal y tampoco es la aceleración angular. ¿Por qué la aceleración angular es 0? Compañera, ¿quién lo dijo? Profe, porque dice que es rapidez constante. Exacto. La rapidez angular es constante. Si la rapidez angular es constante, su aceleración angular vale 0. Otra forma de verlo, ¿cuál sería, Fernanda? ¿Cómo sabemos que... Profe, W por tiempo. No, Bueno, sí, para sacar el ángulo. esto sería 0. Entonces, simplemente se transforma en omega inicial por el tiempo. Pero lo que necesito que quede claro es por qué la aceleración angular vale 0. Y es porque la broca está girando a rapidez constante. ¿Cuál es la rapidez a la que gira la broca? 131 radianes por segundo. Sí, que es lo mismo que las 1250 RPM que teníamos, pero es constante. Si la velocidad de giro es constante, la aceleración angular vale 0. Entonces el ángulo es esto, la rapidez angular por el tiempo. La rapidez angular era 131. Sí, ¿Y el tiempo? 10 segundos. Bueno, entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuáles son las unidades? Radianes, pero en realidad es adimensional. Sí, radianes. Muy bien, pero para efectos de examen tienen que colocar radianes. ¿Alguna consulta con todo esto? Bueno, vamos a seguir con el próximo problema. Es este que tenemos acá. Este incluso ya se los había dejado de tarea previamente. A ver, si alguien pudiese explicar en palabras qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Alguien que lo explique en palabras, en prosa. El, el doble de cine va a caer de una altura de 5 metros al piso. Ujú. Y entonces hay que calcular, o sea, hay que convertir esa energía potencial en energía cinética. Y con eso obtenemos la velocidad. Sí, ¿verdad? Este mae, que es Batman, digamos, Batman está aquí a 5 metros, tiene energía potencial, se columpia y esa energía potencial se convierte en energía cinética. Podemos entonces encontrar la velocidad que tiene Batman justo antes de chocar aquí con Joker, digamos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Después de tener la velocidad de Batman antitos de chocar con Joker, vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento, porque viene un choque. Entonces, la velocidad inicial antes de chocar Batman aquí, la vamos a obtener primero con conservación de energía. Después de eso viene el choque. En el choque, bueno, los dos se van a ir juntos después. Y como se van juntos, ¿qué tipo de choque va a hacer? Perfectamente inelástico. Exacto. Entonces, como es inelástico, se pierde energía durante ese choque. Pero antes de chocar, se conserva la energía mecánica, antes de que Batman choca con él. Por eso, antes de que Batman choque con él, vamos a hacer conservación de energía mecánica. Desde aquí arriba hasta justito antes de chocar con él. Ahí sí hacemos conservación de energía mecánica, pero después viene el choque y ya después de ahí no se va a conservar la energía mecánica.
Después del choque, podemos encontrar la velocidad que quieren ellos dos justo después de chocar. Que esa es la pregunta A. Y después vamos a hacer la B. Nos dan el coeficiente de fricción y nos preguntan qué distancia se van a deslizar en el suelo. Entonces, hagamos primero la parte A. Entonces, en la parte A, vamos a aplicar conservación de energía mecánica. Vamos a aplicar la conservación de energía mecánica para hallar, ¿qué es lo que queremos hallar? La rapidez. Sí, que es la rapidez de Batman justo antes de chocar con Joker, digamos. Tenemos que hallar eso. Entonces, según el dibujito, aplicamos la conservación de energía mecánica. Energía cinética del inicio más potencial del inicio. Como viene en el aire, no hay fricción, entonces no hay trabajo realizado por la fricción. Se conserva la energía mecánica. Debe ser igual a energía cinética del final más U del final. En esta situación de acá, vean que está pegado como una cuerda aquí. Ese maecillo está primero por acá. Y luego él se viene por aquí, ¿verdad? Hasta justo antes de chocar, que digamos es esta posición de aquí, que ya está a nivel del suelo. Él se va a venir hasta acá. Esta es la posición del inicio y esto es lo que estoy viendo como posición del final, justo antes de chocar con Joker, no en el choque, justo antes de chocar con él. ¿Ok? A ver, energía cinética del inicio, ¿cuánto es? Un medio por masa por velocidad al cuadrado. Bueno, pero en este caso, él tiene energía cinética al inicio. 0. 0. Energía potencial, tiene. Masa por gravedad por la altura. Masa por gravedad por altura inicial. Y la energía potencial de resorte ni siquiera tiene sentido, no hay resortes, así que esa no se coloca. Ahora, al final, ¿va a tener energía cinética final cuando él vaya por aquí? Sí, porque eso es justo antes de chocar con Joker. Y esa energía cinética solo es de traslación, la mitad de su masa por su velocidad final al cuadrado. ¿Va a tener energía potencial ahí? No, porque ya estamos al nivel del suelo. Entonces solo tenemos esto. Cancelamos las masas y de aquí podemos despejar esa velocidad. 2 por G por Y inicial me da la velocidad final, digamos, al cuadrado. Y ese cuadrado lo cancelamos con una raíz. ¿A qué altura estaba él? Inicialmente. 5 metros. 5 metros. Este verdecito que está aquí es ese Joker. Bueno, colocando 5 metros, ¿qué velocidad obtenemos ahí? 9,9 metros por segundo. ¿A todos les da eso? Lo verifican, por favor. Sí, profe. Ok, entonces, esta es la velocidad que tiene Batman justo antes de chocar con Joker. Ya cuando estamos en esa situación, ¿qué va a ocurrir? Ahora sí vamos a ver lo que nos están preguntando. Nos preguntaron, no con qué rapidez llega Batman antes de chocar. No, eso lo necesitamos. Nos preguntaron con qué rapidez van a comenzar a deslizarse ellos en el piso. O sea, nos preguntaron la rapidez que adquieren los dos juntos justo después de chocar. ¿Y cómo encontramos eso? Bueno, Conservación de movimiento lineal. sí, ya aquí viene el choque, ¿verdad? Y en el choque tenemos M1V1 más M2V2 es igual a M1V1 más, bueno, la misma cosa. M2V2. Recuerden que estas son velocidades. Entonces, a ver, todo lo que está al inicio, recuerden que es antes del choque. Y todo lo que está a la derecha, como siempre, esto es después del choque. Antes del choque, digamos que la masa 1 es la masa de Batman y la masa 2 es la masa de Joker. Así.
Ok, estos términos, M1 y V1, ¿tenemos estos valores? Masa de Batman y velocidad de Batman antes de chocar. Ajá, ¿cuál sería los valores? Batman 80 kilos. 80 y su velocidad, 9,9. que fue la que obtuvimos ahorita, ¿verdad? 80 por 9,9. Ahora, ¿qué pasa con este término de aquí? Se hace cero Eh, porque el Joker está en reposo. Si al inicio Joker está en reposo, entonces su velocidad antes de chocar es 0, entonces todo esto se anula. Ahora vayamos después del choque. ¿Qué va a pasar después del choque? Es un choque perfectamente inelástico. Después de chocar, y ellos chocan y van ahí, ¿verdad? Hechos es una pelota rara, juntos, arrastrándose por el suelo. Como van pegados, ¿qué pasa con estas velocidades de aquí? Y esto lo he hecho un montón de veces también. Son las mismas. Son las mismas. Estas dos velocidades van a ser las mismas, entonces les podemos llamar velocidad final. Entonces, M1 por velocidad final, más M2 por velocidad final. Y podríamos sacar a factor común. Entonces tengo velocidad final multiplicado por M1 más M2. ¿Todo bien hasta aquí? Y de aquí puedo despejar esa velocidad, que esta sí es la velocidad que me están pidiendo en la parte A. Entonces, 80 por 9,9, perdón. Entre M1 más M2 me va a dar la velocidad final después de chocar, que es lo que me están pidiendo en la A. ¿Cuánto da eso? 5,28. 5,28. ¿A todos les da eso? ¿Confirman los demás? Sí, profe. Ok, ¿tienen alguna consulta con este problema? ¿Entienden conceptualmente todo lo que está pasando? ¿Entienden los cálculos? Necesito que les quede muy claro. Sí, profe. Ok, entonces ya hicimos la A. Esta es la velocidad que adquieren ellos justo después de chocar, al inicio cuando van tirados en el piso. ¿Qué nos piden en la B? Nos piden, si tenemos el coeficiente de fricción cinética con el piso, ¿cuál es la distancia que se deslizan? No lo están diciendo explícitamente, pero lo que hay que encontrar es la distancia máxima que se van a deslizar. Y al final se van a detener. Entonces, ellos van hechos ahí un colocho, pero luego se van a deslizar cierta distancia. Se supone que Joker es verdecito. Bueno, ahí está Joker. Ellos, después de chocar, se van a deslizar esta distancia que está aquí. Y esto le podemos llamar X. Una distancia X que se van a deslizar por el suelo. Si el suelo no tuviera fricción, ¿qué harían ellos? Se deslizarían eternamente. Pero el suelo tiene fricción, como todo en la vida real. Como el suelo tiene fricción, le va a quitar energía cinética. Y por eso se van a detener en algún momento. Entonces vamos a ver ahora esa otra parte. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa distancia que se desliza? Otra vez, ellos van ahí, ¿verdad? Van pegadillos los dos. No sé ni cómo van, pero ahí van juntos. Eso me recordó el video de Trambólico, pero bueno. Van ahí, ¿verdad? Aquí ellos se desplazan ¿a qué velocidad? Esta va a ser ahora mi velocidad, entre comillas, inicial. Esto es después de chocar, cuando van en el suelo. ¿Cuál va a ser esa velocidad a la que van ellos? 5.28. Okay, 5.28. 5,28. La hallamos ahorita. Y aquí la velocidad final, ¿cuánto va a ser? 0. 0, exacto. Para que se deslicen la distancia máxima, se deslizan todo lo que se puede hasta detenerse. 0. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? También podemos aplicar conservación de energía. Cinética del inicio más potencial del inicio, más el trabajo que haga la fricción, es igual a la cinética del final, más la potencial del final. ¿Tenemos energía cinética al inicio? Sí, sí tenemos. ¿Cuánto tenemos?
Bueno, y ahí los dos lo podemos pegar como M1 más M2, la mitad de la masa, por la velocidad inicial al cuadrado, que es 5,28. Aquí unifiqué las dos masas en un mismo término. Pueden hacer eso porque los dos van juntos y se mueven a la misma velocidad. Energía potencial del inicio, 0. No tienen ni altura ni resortes. Trabajo de fricción. ¿Cómo encontramos el trabajo de cualquier cosa? Bueno, en este caso de la fricción. Recuerden que la fuerza de fricción, cinética, por el desplazamiento, que este desplazamiento es precisamente esta distancia X que andamos buscando. X, fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Recuerden que siempre el ángulo, en el caso de la fricción, el ángulo entre el vector de desplazamiento y el vector de fricción es 180. Y esto tiene que ser igual, ¿sí? Disculpe, ahí estoy metiendo más o menos el caballo, pero por ejemplo, si es en un plano inclinado, el coseno también va a ser de 180. Depende, si usted, a ver, si usted se está desplazando aquí en el plano inclinado. Sí. Sí, y la fricción va para allá. Ajá. Entonces sí, sigue siendo 180 grados. Entre el vector de desplazamiento y el vector de fricción. Siguen siendo 180 grados. Ok, listo, sí. Gracias. Con gusto. Ok, y ahora al final, ¿va a obtener energía cinética al final el sistema? No. No, porque dijimos que se quedan quietos para recorrer la altura máxima y detenerse. Y tampoco energía potencial, entonces todo eso se hace cero. Desde un inicio lo que andamos buscando es la X. Coseno de 180 nos va a dar -1, como siempre. Entonces, despejando M1 más M2 entre 2 por velocidad 1, bueno, inicial, perdón, que era 5,28, menos por el coseno de 180, que va a dar un negativo que paso para el frente. La fuerza de fricción por X es igual a 0. Recuerden que X es la distancia que andamos buscando. Este negativo salió del coseno de 180, que da -1. Ahora voy a despejar. ¿De acuerdo? Voy a despejar la X, ¿cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces para despejar más fácil yo voy a hacer esto. ¿Vieron? Esto es magia. Ya lo despejé. Bueno, casi. Recuerden que la ciencia es como magia muy avanzada. Entonces de aquí puedo despejar la X. Simplemente M1 más M2 entre 2 por 5,28 al cuadrado. Todo eso dividido también entre la fuerza de fricción cinética. Es igual a X. ¿Cómo encontramos la fuerza de fricción cinética? Esta, Eso FK. por el coeficiente de fricción. Sí, FK. Si recuerden que la fuerza de fricción siempre es mu por N. Coeficiente de fricción por la normal. Y como aquí hay plano y solo hay una fuerza para arriba y una fuerza para abajo, entonces este es el coeficiente de fricción por N, que sería la masa total, M1 más M2 por G. Eduardo. Una pregunta conceptual, profe. ¿A qué se debe que la fricción convierta la energía en energía interna? Esa es solo una forma de verlo en física 1. Y también lo dije en la clase, pero lo voy a repetir. ¿Está bien, Eduardo? Está bien. Yo les comenté que en realidad esto lo van a ver a fondo cuando vean termodinámica en física 2. Nosotros decimos en física 1 que toda la energía que se lleva a la fricción se transforma en energía interna, pero nunca hemos especificado en qué tipo de energía interna. En física 2 van a ver que en realidad es energía interna de las moléculas. Entonces las moléculas agarran esa energía como propia y comienzan a vibrar más, comienzan a oscilar. Y al oscilar más desprenden calor, que es esa energía que uno siente. Esa es la respuesta. Hay que ser específico con a qué le llamamos energía interna, es energía de las moléculas. Entonces, algo que se choca contra otra cosa que tiene fricción, digamos,
un objeto que se desplaza contra una superficie sin fricción, yo les dije en la clase que es como hacer las manos así, ¿verdad? Es igual. Si usted hace así, usted va a sentir las manos calientitas. Y siente caliente precisamente por la fricción. La fricción de las moléculas entre ellas, entre sí mismas, aumentan su energía interna, la energía de las moléculas. Y también les mencioné que en física 2 van a ver que en realidad la temperatura es una medida del promedio de la energía cinética molecular. O sea, entre más energía cinética tienen las moléculas, entre más se mueven las moléculas, más alta es la temperatura. Lo van a ver en física 2. Pero en resumen, es solamente un nombre. Usted lo que tiene que saber, al menos para física 1, es que esa energía interna lo que hace es liberar energía en forma de calor. ¿Y esa energía de dónde la saca? Se la quita a la energía cinética. Entonces la fricción disminuye la energía cinética y lo que hace es expulsarlo en forma de calor. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces si seguimos despejando esto es M1 más M2 por 5,28 al cuadrado, entre 2 por la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es coeficiente de fricción por M1 más M2 por G, y siempre es excitante cancelar términos, entonces se mueren estos dos. Y bueno, eso nos da X. Pueden verificarme que es 5,28 al cuadrado entre 2 por 9,8 por el coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente? Esta G es el 9,8 de aquí. ¿De cuánto es el coeficiente de fricción? 0,250. 0,25, bueno, por 9,8. ¿Cuánto da eso? $5,69. ¿Me lo verifican, por favor? ¿A todos les da eso? 5,79. La respuesta del libro dice 5,7. Profe, a mí me dio 5,7. 5,69 me dijeron ahí por el chat. Sí, yo dije 5,69. Ah, bueno, ok. Bueno, perfecto. ¿Alguna consulta final con este problema? Ok, siguiente. Profe, perdón, ¿Sí? ¿me escucha? Ajá. Es que yo tenía una duda. En esa, ahí, digamos, la cinética inicial es 0 porque nosotros tomamos en cuenta que Batman se tira como el reposo, o sea, como que se deja caer. Sí, exactamente, se deja caer. Ok, pero si nos dice que se lanza, ya es diferente, ¿no? Ajá, si dijeran que él se lanza con cierta velocidad o se tira o algo así, hay que considerar esa velocidad inicial y ya la energía cinética inicial no sería 0. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, este otro. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Una piedra de 15 kilogramos baja deslizándose de una colina nevada, partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros por segundo. No hay fricción en la colina entre los puntos A y B, pero sí en el terreno plano de la parte inferior, entre B y la pared. Después de entrar en la región áspera horizontal, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es de 2 newtons por metro. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,20 y 0,80 respectivamente. A. ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? B. ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? C. ¿La piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte?
Ok, de acuerdo. Vean, en algún momento de hecho pensé ponerles este problema en el examen, pero sentí que los iba a reventar. Entonces, no lo voy a poner en el examen y por eso lo vamos a hacer aquí. Algo importante, en la parte A. La parte A creo que es muy fácil y todos pueden hacer la parte A. ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? Todos obtuvieron esta rapidez, 22.2. ¿O alguien no lo hizo? Sí. ¿Qué pasaría si este problema dijera que esta piedra no se desliza, sino que rueda bajando la colina? Si baja deslizándose, no es igual que decir que baja rodando. Habría que considerar la fuerza, la energía cinética rotacional. Eso pasaría, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que un objeto que yo les diga que baja deslizándose a que baja rodando. Si un objeto baja deslizándose es como tener este que está aquí. Este objeto se desliza, solo baja, simplemente se desliza. Es esta cosita negra que tengo aquí. Se desliza por acá, se desliza. Esto es deslizarse, trasladarse sin estar rotando. Pero si yo tengo una esferita, una bolita, lo tengo por Profe, aquí, no lo estamos viendo. no se ve, seguro. ¿Qué es lo que no se No ve? estamos viendo Esto. la pantalla. No, no, es que estoy en el video. Sí, digamos, no lo estamos viendo. Ay, ahora sí, ahí ya. Ya sé, ok. Ok, les decía entonces, si yo tengo esto que está acá, y este objeto viene por acá, este objeto se desliza, simplemente se traslada. Esto es deslizarse, caer, pero trasladándose. Pero si yo le digo que está rodando, si él está rodando, él va bajando y va girando sobre su propio eje. Entonces, ir deslizándose no es igual que ir rodando. Si solo se va deslizando, solo tiene energía cinética de traslación, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero si él va rodando como una bolita, él tiene energía cinética de traslación porque se está trasladando, más energía cinética de rotación. Tiene las dos energías si va rodando. En el caso que tenemos acá, él no va rodando, el objeto no va rodando, es un peñasco, creo. Simplemente es una piedra, simplemente se desliza. Como solo se desliza, encontrar esa velocidad en B es súper fácil. ¿Alguien tuvo problemas para hacer la parte A? A ver, les doy 2 minutos para que hagan la parte A solos. O sea, Amanda, de verdad, eso es lo mínimo que deberían poder hacer en el examen. 2 minutos para hacer la parte A. Simplemente es energía mecánica aquí y energía mecánica acá. Porque no tiene fricción. Si no hay fricción, conservación de energía mecánica. Energía cinética del inicio más energía potencial del inicio debe ser igual a energía cinética del final, más energía potencial del final. Dos minutos para que lo hagan. Cuando lo tengan, le toman foto y lo mandan aquí al chat, al grupo de WhatsApp para verlo. Si ya lo tienen listo, igual lo pueden mandar de una vez. Recuerden que muchas veces pasa el problema, que ustedes entienden todo lo que yo les explico, pero cuando les toca hacerlo solos, no lo saben hacer. Estoy esperando las fotos de las respuestas aquí en el chat. Mientras tanto, Manu, ¿usted tenía consultas? Algo me escribió antes por ahí. Manu Sanabria. Bueno, creo que no está conectado.
Sigo esperando el procedimiento y resultados de la parte A. Ya Juanma y Erika lo mandaron. ¿Ok? Erika está considerando, y Juanma también, que al inicio tiene energía potencial y también tiene energía cinética. Eso está bien. Porque la piedra lleva velocidad al inicio, 10 metros por segundo. Entonces al inicio sí hay velocidad inicial, o sea, hay energía cinética inicial, y hay energía potencial inicial también porque tiene altura de 20 metros. Ok, Andrea, está bien. Y luego a la derecha tienen energía cinética al final, claro, porque en el punto B la piedra se sigue moviendo, aunque no tiene energía potencial. Las masas se les van a cancelar, porque la misma M aparece a la izquierda y a la derecha. Muy bien. Bueno, excelente, muy bien. Todos pudieron hacer esa parte, qué dicho. Esto es lo mínimo que espero de ustedes. Excelente. Ahora sí, vean que todos hicieron el cálculo basado en el hecho de que en la primera parte, desde A hasta B, no hay fricción. Pero luego viene la parte interesante. Nos preguntan en la B, ¿qué distancia va a comprimir la piedra al resorte? Y en la C, si la piedra va a mover otra vez, si se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte. Respondamos primero la B. Para responder la B hay que considerar que esa zona áspera comienza en el punto B, es plana, y son 100 metros de zona áspera. A ver. Ah, no. La zona áspera es mucho más grande que 100 metros. Dice que la piedra recorre 100 metros y ahí choca con el resorte. Pero después de que la piedra choca con el resorte, la piedra se sigue moviendo y sigue comprimiendo el resorte un poquito más. Entonces la zona áspera son 100 metros más un poco más. Ese poco más es de hecho, bueno, va a ser la distancia que se va a comprimir el resorte, ¿verdad? También. Entonces, cuando la piedra choca aquí con el resorte, están viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, ya lo quité. Lo estamos viendo usted. Bueno, ya están viendo la presentación. Sí. Aquí cuando la piedra choca con el resorte, apenas lo toca, el resorte todavía no está comprimido. En ese punto el resorte no tiene energía potencial. Pero después la piedra lo comprime cierta distancia X. Y de hecho la piedra lo comprime al máximo. El resorte almacena energía potencial. Y también la piedra recorre esa misma distancia en la zona áspera. Recuerden, en la zona áspera no solo va a recorrer 100 metros. Va a recorrer 100 metros de acá hasta el resorte. Luego choca con el resorte y lo comprime. Entonces recorre más de 100 metros en esa zona áspera. Comprime el resorte esa distancia X. Y también en esa distancia X sigue actuando la fricción. Eso es importante. ¿Cuánto va a comprimir la piedra el resorte? Bueno, no sabemos. Pero lo va a comprimir todo lo posible hasta que la piedra quede en reposo, hasta que quede quieta. En esa parte, bueno, al principio tuve dificultades porque solo me seguía saliendo 27.5, 27.5, 27.5. Pero tuve que leerlo como 5 veces para poder Sí. entender ese concepto, como que Sí.
el recorrido incluye el X del resorte. Sí, lo mismo me escribió, bueno, nos escribió Mauricio al chat, no sé si a todos, pero... No, a mí solamente. Y sí, Mauricio, lo mismo le estaba pasando a usted, ¿verdad? Y posiblemente lo mismo le pasó a otras personas. De hecho, viendo aquí el chat otra vez, me parece que alguien había mandado ya esa parte. Fue una de las primeras. Erika, me parece. Creo que Erika tampoco lo consideró. Eso es importante. Y ahí es donde yo les digo que física no es solo ir y vomiten las ecuaciones. O sea, no. Que pensar, tienen que pensar, ¿verdad? Pensar lo que van a escribir en esas ecuaciones. Analizar todas las situaciones que estén pasando. Ok, pero bueno, qué dicha que no se los puse en el examen. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, cuando la piedra bajó desde aquí hasta acá, este era el punto A, este es el punto B. Aquí en este punto ya tenemos la velocidad, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad en este punto? Me lo repiten, por favor. 22.2, ¿Daba eso? la que calculamos. ¿Eso daba? Sí. Qué exageración de velocidad tiene esa piedra. Oiga, ¿se imaginan ponérsela encima? Bueno, así de frente esa piedra. Luego viene por acá en la zona áspera. Por aquí hay un resorte. ¿Ok? Esto no está a escala, por supuesto. Esta piedra viene por acá. Y cuando esta piedra va por acá, va a recorrer todo esto hasta chocar aquí con el resorte. Regresando, esta piedra se va deslizando. Eso es importante. La piedra se va deslizando. Nunca ha estado rodando. Estoy leyendo el enunciado y siempre se va deslizando. No ha estado rodando. Entonces la piedra va a venir a chocar aquí, pero eventualmente la piedra va a comprimir este resorte cierta distancia. Entonces el resorte va a quedar un toquecillo comprimido. Ahí hasta lo máximo, digamos que esta piedra es de color verde. Hay un amarillo raro, digamos. Esta es la piedra amarilla. La piedra viene por acá. Aquí comprimió nuestro resorte, como hasta acá, digamos. Entonces, vean que esta piedra en realidad está recorriendo una distancia desde aquí hasta acá. En esta posición de aquí, donde la piedra comprime al máximo el resorte, ¿qué velocidad va a tener? 0, ¿no? Porque está momentáneamente en reposo. Sí, 0, porque lo comprimió hasta donde pudo, llegó al máximo, lo comprime y queda en reposo, en 0. De hecho, la pregunta C es si la piedra después de llegar aquí se va a mover para el otro lado, pero ahorita respondemos eso. Entonces, comprime el resorte al máximo. Lo máximo que comprimió el resorte fue esta distancia desde aquí hasta acá. Recuerden que al inicio el resorte llegaba hasta aquí, pero la piedra chocó aquí con el resorte y lo comprimió. Lo comprimió hasta llevarlo a esta posición. Esta distancia que comprime el resorte, de hecho, la podemos llamar nuevamente X. X es la distancia que comprimió la piedra al resorte. Entonces, ¿cuál sería toda esta distancia desde aquí hasta acá? 100 metros más X. Sí, el ejercicio decía que desde aquí hasta donde comenzaba el resorte, desde aquí hasta acá, son 100 metros. A los 100 metros choca con el resorte y luego lo comprime esta distancia. Lo he dicho muchas veces para que quede claro. Entonces esto es importante porque en realidad la zona áspera en la cual va a estar actuando la fricción va a ser en toda esta distancia que se llama entonces 100 más X. En toda esta distancia de 100 más X va a estar actuando la fricción, el rozamiento con el suelo. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí. Desde un inicio, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué distancia va a comprimir la piedra al resorte? ¿Cómo lo vamos a hacer? Otra vez, conservación de energía.
En conservación de energía, nuevamente tenemos todo lo que tenemos siempre. La energía cinética del inicio, más la energía potencial del inicio, más el trabajo que haga la fricción, que en este caso sí hay fricción y la fricción sí va a hacer trabajo, debe ser igual a la energía cinética del final más la energía potencial también del final. Ok, veamos. Al inicio tenemos energía cinética. ¿Tiene energía cinética la piedra? Sí. Ok. De hecho, la energía cinética que tiene la piedra, ya la conocemos, es la mitad de su masa por su velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto es esta velocidad inicial para tenerlo en mente? 22.2. Claro, la que había alcanzado aquí, ¿verdad? En B. Más energía potencial inicial. ¿Hay energía potencial al inicio? No, porque no hay altura. No hay altura, no hay energía potencial gravitacional porque no hay altura. Y además, aquí al inicio, no hay resorte. ¿De acuerdo? Está en reposo. El resorte está en equilibrio. Sí, Ok. está relajado, digamos. El resorte está relajado y al estar relajado no está almacenando energía potencial todavía. Porque estamos apenas aquí, en este punto. Digamos que este es el punto del inicio, aquí. Entonces, energía potencial cero. No hay. Ahora, el trabajo de la fricción. La fricción sí va a hacer trabajo. ¿En qué distancia va a hacer trabajo la fricción? En toda esta distancia. Desde aquí hasta acá. Que son los 100 metros hasta chocar con el resorte, más la distancia X que comprime el resorte. Entonces tengo que el trabajo de la fricción, ¿cuánto era? Por definición, recuerden que el trabajo de la fricción, El coeficiente por la fuerza normal por la distancia recorrida. Por el ángulo. el trabajo es las fuerzas de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Ese es el trabajo, ¿recuerdan? Fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Voy a escribir eso un poco más a la izquierda. O bueno, nada más recuerden. Entonces, coloquémoslo aquí abajito. Trabajo de fricción. Fuerza de fricción, FK, por el desplazamiento. ¿Cuánto va a ser el desplazamiento? 100 más 100 más X. X. Ajá. Por 100 más X. Por el coseno de ¿cuánto? 180. 180. Otra vez. Excelente. Y esto es igual. Ahora vayamos a la derecha. Energía cinética del final. ¿Cuánto va a ser la energía cinética del final? 0. Esto es el final. F de final. Dijimos que se queda quieto. Entonces, esta energía cinética al final va a ser 0. Y ahora, la energía potencial del final. 0. 0. Ah, no. Un medio por K por X al cuadrado. Claro, la energía Que es el del potencial, resorte. al final, nosotros vamos a tener, tenemos un resorte comprimido. De hecho, lo importante no es ni siquiera tener un resorte, lo importante es tener un resorte comprimido o estirado. Solo así se almacena energía potencial del resorte, si está estirado un poquito o si está comprimido un poquito. Entonces sí tenemos energía potencial, porque este resorte se comprimió esta distancia X. Recuerden que al inicio el resorte llegaba hasta acá, pero como la piedra lo chocó, la piedra lo comprimió esta distancia X. Entonces, ¿cuánta energía potencial tenemos aquí al final? ¿Cuál era la energía potencial del resorte? Entre 2 por la posición final al cuadrado. No es la posición, es la distancia que se comprime al cuadrado. Entonces, un medio de la constante por X al cuadrado, donde esta K es la constante de fuerza del resorte. No es la energía cinética, no la confundan. Esto es una K minúscula. Y X es lo que se comprimió el resorte al cuadrado. Ok, tenemos esta ecuación. En esta ecuación hay que despejar X.
Simplificamos un poco los números. A ver, ¿pueden decirme cuánto da todo este número, por favor? Tenemos la masa de la piedra. Sí, también la velocidad inicial. Díganme cuánto da todo ese, por favor. M medios por la velocidad inicial al cuadrado, donde la velocidad inicial era 22.2. ¿Cuánto da todo ese término? A mí me... 3.696. ¿Cuánto? 3.696. Démelo con 3 cifras significativas de modo científico. 3,6. 3,7 por 10 a la 3. Ok. Luego, coseno de 180 me va a tirar un negativo, ¿verdad? Ese negativo lo voy a poner aquí al frente. Luego, la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza de fricción cinética voy a colocarla en azul para no confundirla. Repito, este negativo de aquí es el negativo que sale el coseno de 180. Ya lo puse al frente. Ahora, fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal, que la normal, como está plano y todo lo demás, es igual al peso, m por g. Coeficiente de fricción cinético por mg. ¿Pueden decirme cuánto vale todo esto? El coeficiente por la masa por g. $29,4. ¿Pueden confirmarlo, por favor? Sí, profe, a mí me da igual. Perfecto. Ok, ahora, a la derecha. La constante del resorte, ¿cuánto vale? La constante de fuerza del resorte, ¿la tenemos? 2. 2, excelente. Bueno, 2 entre 2, qué bendición de los dioses, se cancela. Y eso por x elevado al cuadrado. Ya tenemos casi todo bonito para despejar la x. Para meterlo en modo cuadrático, nada más falta arreglar un toquecillo aquí. 3,7 por 10 a la 3 menos 29.4 por 100. 290, 2940, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Bueno, ya esto lo pueden ustedes despejar. Simplemente si igualamos a 0, ¿verdad? 0 es igual a x al cuadrado. Y despejen estos valores. Más 29,4x más lo que dé este resultado. ¿Cuánto da este resultado? Simplemente estoy despejando una ecuación cuadrática, ya que ni siquiera hay física, esto es matemática de cole. Eso da menos 760, lo de la izquierda. ¿Menos cuánto? 760. O sea, da 760 positivo y cuando lo despejamos es menos 760. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, despejen x ahí con el modo cuadrático. ¿Cuánto les da? A mí me da 16,5 y menos 45,9. Menos 45,9. Y bueno, por supuesto nos quedamos con esta porque es una distancia real. Excelente. Gracias, Erika. Gracias, Alan. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Última pregunta. Nos piden el nacer. La piedra se va a volver a mover otra vez después de haber sido detenida por el resorte. Bueno, ahí dice que no, pero ¿por qué? ¿Porque sí o por qué no? ¿Qué es lo que evita que la piedra se mueva? A ver, la piedra, está la piedra, choca con el resorte y se mueve para allá. Deja el resorte comprimido, pero como es un resorte, se supone que el resorte puede empujar a la piedra de regreso, ¿cierto? A ver, si no hubiera fricción, la piedra choca con el resorte, lo comprime y el resorte la regresa, ¿cierto? Pero hay fricción.
¿Qué tenemos que analizar entonces? La fuerza generada por el resorte no es suficiente para vencer el peso de la piedra. Ese es el detalle, ¿verdad? A ver, ¿ya están viendo la pizarra? Sí, profe. Si nosotros analizamos la fuerza de fricción estática que alcanza esa piedra, ¿cuál es la fuerza de fricción estática? Es el coeficiente estático por la normal. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto era el estático? 0,8. 0,8. ¿La masa de cuánto era? De 15. Por 9,8. Esta es la fuerza de fricción estática máxima que alcanza la piedra en rozamiento con el suelo. ¿Cuánto es eso? 117,6. 118, digamos. Newtons. Ok. Esta es la fuerza entonces de fricción estática con el suelo. Rozamiento con el suelo. Y si analizamos la fuerza del resorte, la fuerza que hace el resorte para intentar regresar la piedra, ¿cómo es la fuerza del resorte? K por X. ¿Cuánto vale K? 2. La constante de fuerza. ¿Y X cuánto valía? 16,5. Es lo que encontramos ahorita. Entonces, ¿cuánto da la fuerza que ejerce el resorte contra la piedra para intentar regresar a la piedra? 33 newton. ¿Le alcanza? No. El resorte intenta regresar a la piedra, pero la fuerza de fricción es mucho más grande. Entonces, la fricción es mucho más grande que la fuerza del resorte. El resorte sigue intentando moverla, pero nunca la va a poder mover, porque el rozamiento es muy grande. ¿Quedó claro? Pero una pregunta. Sí. Usted dijo que si llega como hasta el fondo, el resorte lo va a volver, pero digamos, eso sería si se cumplen dos cosas, si el resorte es suficientemente largo o si pega con la pared, digamos. No necesariamente porque sea o como es. No, o sea, lo que dije es que si no hubiera fricción con el suelo, cuando la piedra choca con un resorte o cualquier objeto choca con un resorte, choca con el resorte y luego el resorte regresa, porque eso hacen los resortes. Es una fuerza restitutiva, ¿cierto? Así como porque no hay fricción Sí, no. estática, entonces no se va a quedar quieto. Si no hubiera fricción, exacto. Pero como hay fricción hay que ver si la fuerza con la que el resorte va a intentar regresarlo supera la fuerza de fricción entre la piedra y el suelo, y no la supera, ¿verdad? Por eso es que la piedra no se va a volver a mover después de haber sido detenida por el resorte. Ok, este otro. A ver, esta tabla está sobre un eje, un plano horizontal, tenemos esas fuerzas. O es el eje de rotación, significa que O está fijo, y entonces todas las fuerzas actúan en estos puntos. O es el eje de rotación, que está fijo, repito. Entonces hay que encontrar el torque neto. Encontremos el torque neto sobre esa tabla. A ver, hay que ir torque por torque. Voy a dibujar aquí la tabla en una carrera. Digamos que la tabla es esta cosa que está aquí. El eje de rotación está en el punto O. Digamos que es este que está aquí. Este es el eje de rotación. Voy a colocar las fuerzas. La primera es la que está a la izquierda, que se llama F4. Viene directo por acá. Va para abajo. F4. Tengo F1 que actúa a 1.5 metros. Va como por allá. Tengo también F2, que F2 actúa en esta misma dirección. Viene como saliendo desde el eje. Y F3, que actúa por ahí. Ok, F3. Como tengo toda la fuerza, voy a calcular todos los torques. Torque 1. A ver, recuerden que torque, como siempre, es la distancia R, desde donde se aplica la fuerza hasta el eje, por la fuerza por el seno del ángulo entre esos dos. ¿Cuánto vale R para la fuerza 1? 2 metros.
Fuerza 1. Sí. Fuerza 1 es 1,5 metros. Ujú. ¿Y cuánto vale la fuerza 1? La fuerza 1 vale 10 newton. El seno de... ¿Cuánto sería el ángulo? Seno de 45. Seno de 45. Técnicamente sería seno de 180 menos 45, pero también sale con 45. ¿Cuánto da eso? Ujú. Eso da 10,6. ¿Cuánto da, perdón? 10,6 newton. ¿A todo les da Bueno, eso? newton metro. ¿Lo confirman? Sí, 10,6. ¿Positivo o negativo ese torque? Si solo actuara la fuerza 1, ¿en qué dirección haría girar esa tabla? Positivo. Daría girar así, ¿verdad? Antihorario. Positivo, muy bien. Torque 2. ¿Cuánto vale el torque 2? Tiene 10 newton, pero no tiene torque. No tiene torque porque la fuerza viene desde el eje, pasa por el eje. Entonces, torque 2, 0. De una vez. Torque 3. ¿Cuánto vale R para el torque 3? 4 metros. Según el dibujito son 1.5 más 2.5, que son 4 metros. ¿Cuánto vale la fuerza 3? 10. Por el seno de... Yo usé 60 grados. Sí, sí, está bien. Si usan el suplementario, siempre les va a dar bien, solo que hay que analizar el signo. Seno de En estos 60. casos lo que yo hago es poner el signo al puro final, no hay problema. Sí, sí, perfecto, pongamos el signo al final. ¿Qué signo? Bueno, ¿cuánto da eso? Numéricamente. 34,6. ¿Con qué signo? Negativo. Sí, si aplicamos esta fuerza, esta cosa giraría así. Es un giro horario definido como negativo. Tenemos el torque 3. Torque 4. ¿Cuánto vale R4? 2 metros. Actúa a 2 metros de distancia. La fuerza, La fuerza este es de 20. 20. Ujú. Por el seno de 90, que es 1. Entonces 40 newton metro. ¿Qué signo tiene ese torque? Positivo. Positivo por el giro. Excelente. Esos son todos los torques. Y entonces eso quiere decir que el torque neto, ¿cuánto da? Es la suma de todos esos. ¿Cuánto da la suma de los torques? $16. Tenemos 10.6 menos 34.4 más 40. 16. ¿A todos les da eso? Sí, profe. ¿Qué significa que este torque neto tenga signo positivo? Termina girando en sentido horario. Al final, después de hacer todas las fuerzas y torques, como el torque es positivo, bien dice el compañero que si el torque neto es positivo, es porque va a estar girando así, ¿verdad? En sentido antihorario, porque el torque dio positivo. Ok, ¿qué nos preguntan en la B? En la B están preguntando la rapidez angular cuando han pasado 5 segundos, ¿Cómo lo podemos hacer? averiguando la aceleración angular con la ecuación del torque. Claro, nosotros sabemos que la velocidad angular final es la aceleración por el tiempo más la velocidad angular al inicio. El tiempo lo tenemos, la velocidad angular inicial, ¿cuánto es? Al inicio no está 0. girando, sí, porque al inicio está quieta, no gira. Tenemos el tiempo, solo nos falta la aceleración angular. Bueno, encontremos esta aceleración angular. ¿Cómo podemos encontrar esta aceleración angular? Profe, con la sumatoria de torques igual a inercia por
Por la aceleración angular. Exacto. El torque neto es igual al momento de inercia o inercia de rotación, que es lo mismo, por la aceleración angular. Recuerden que esto es la suma de torques, o lo que es lo mismo, el torque neto. Entonces, el torque nete, no te digo. Torque neto entre el momento de inercia me da la aceleración angular. ¿Cuánto es el momento de inercia? Tienen que calcularlo. No, ya la dan, está, vale, sigue. Ya se las di, pero si no se las diera, tienen que ir a la tabla a ver a qué objeto se parece más. Pero ya se los di, les dije que era 100. Entonces, ¿cuánto era el torque neto? 16. 16. Entonces, 16 entre el momento de inercia, que es 100, es alfa. Eso es 0,16, ¿verdad? ¿Qué unidades tienen? ¿Cuáles son las unidades de alfa? Radianes entre segundo al cuadrado. Ajá. Y bueno, ya con este alfa podemos regresar y calcular la velocidad angular final, ¿verdad? Entonces, la rapidez de giro al final es alfa por t, o sea, 0,16 por, ¿cuánto? 5. ¿Y cuánto da eso? 0,8. 0,8. Unidades. Sí, 0,8. Radianes por segundo. Conceptualmente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿por qué esta tabla comenzó a girar? Adquiere una rapidez angular, o sea, rapidez de giro. ¿Por qué? Bueno, al inicio estaba quieta, pero va a tener aceleración angular. De hecho, esta rapidez angular, esta rapidez del giro no va a ser constante. Va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque hay aceleración angular distinta de 0. Nos había dado 0,16. Si hay aceleración angular, la velocidad angular va a ir cambiando. En este caso va a ir aumentando cada vez más, ¿verdad? ¿Y por qué es que hay aceleración angular? Porque empezó un reposo. Bueno, sí. Bueno, esa no es la razón. Comenzó en reposo, sí, pero esa no es la razón de que haya aceleración angular. Causalmente, ¿qué es lo que causó que haya aceleración angular? ¿Por qué? El torque neto. El torque neto fue diferente de 0. Los torques son los causantes de los giros, recuerden eso. Para después del curso de Física 1, ustedes tienen que recordar que si un objeto gira, si un objeto rota y aumenta esa velocidad de giro, eso es por culpa de los torques. Y los torques eran como la capacidad que tenían las fuerzas para producir esos giros, ¿verdad? Y, finalmente, este de acá. Profe, como tal, esa tablita, ¿usted nos la daría en el examen o hay que tratar de aprendérnoslo? ¿Cuál O sea, tabla? para lo de, para lo lo que vale 100, digamos, ahí. Ah, para el momento de inercia, para calcularlo. Ajá, Sí, la ajá. tabla viene en el examen. Ah, ok, ok. Ujú. Igual, si yo les doy el momento de inercia, no tienen que ir a buscarlo en la tabla, ¿verdad? Pero si no se los doy, ahí sí les toca. Como lo hicimos en otros ejercicios. Recuerden que esto es solo un repaso, pero hemos hecho un montón de ejercicios más en todas las clases, y espero que hayan estado en todas las clases. Ok, ahora sí, la esfera sólida de masa M y radio R parte del reposo aquí arriba y rueda, ya no se desliza, va rodando por un plano inclinado. Demuestre que la rapidez de su centro de masa, o sea, la rapidez de su centro, cuando llega aquí, es esta ecuación que está acá. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Conservación de energía. Otra vez, conservación de energía. Este es el punto del inicio. Y aquí, en la parte más baja, al final de la rampa, es el punto del final. Nuevamente, con conservación de energía. Recuerden, lo más importante para este examen es conservación de energía, torques,
movimiento de rotación, esto de rapidez angular, las RPM. Y además de eso, recuerden que están las colisiones. Recuerden que también en la clase habíamos hecho una colisión en 2 dimensiones. No hice aquí de repaso porque ya lo habíamos hecho en la clase. También hay colisiones en 2 dimensiones. Pero esto lo vamos a hacer con conservación de energía. Entonces, otra vez, la energía cinética del inicio, más la energía potencial del inicio, más el trabajo que haga la fricción, debe ser igual a la energía cinética del final, más U final. Ahora, esto es muy interesante porque este objeto baja por el plano inclinado y va rodando. En la teoría yo les comenté que para que vaya rodando se necesita la fricción. Esto sí tiene fricción. Pero también en la teoría les comenté, cuando vimos esto, que en el momento que esto actúa y esta pelotita va por aquí, por ejemplo, la fricción no hace trabajo. ¿Por qué la fricción no hace trabajo? Porque vimos en movimiento de rodadura que cuando esta esferita se traslada para allá, cuando va así girando, también de alguna manera ella va girando así, de esta forma. Bueno, en realidad gira así. En ese punto giraría así. Entonces, mientras ella se traslada para la derecha, va girando como en este sentido. Entonces, en el punto de contacto, resulta que a pesar de que hay fricción, aquí en el punto de contacto, el movimiento de traslación que tiene esa esfera para allá se cancela con su movimiento de rotación. Eso quiere decir que en todos los puntos donde está en contacto, esto está estático, está quieto. Y como está quieto en cada punto de contacto, no parece, pero en cada punto de contacto, ese punto está quieto. Repito, porque la traslación de la esfera se cancela con su propia rotación. Su velocidad de traslación se cancela con su velocidad de rotación. Y como está quieto, no se desplaza. Y como no hay desplazamiento, siempre, en resumen, cuando está rodando, el trabajo que hace la fricción es cero. Este es el resumen. Si un objeto está rodando, la fricción sí está presente, pero no hace trabajo. Porque el objeto en ese punto está estático. Punto. Eso es lo necesario, eso es lo importante que tienen que recordar. Si algo está rodando, el trabajo de la fricción sigue siendo cero, se hace cero. Entonces, al analizar las energías, al inicio no tiene energía cinética, pero sí tiene energía potencial. Masa por gravedad por su altura inicial. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Cuando llegue aquí al final, esto se va a estar trasladando para allá, pero a la vez va a estar girando también, va a estar rotando. No va a tener energía potencial, porque ya llegó al nivel del suelo y porque no hay resortes, pero sí va a tener energía cinética al final. Y esa energía cinética del final va a ser de los dos tipos que tenemos. Energía cinética de traslación, que es la mitad de la masa por su velocidad final al cuadrado, porque se está trasladando en dirección del plano inclinado, más energía cinética de rotación. ¿Por qué de rotación? Bueno, porque mientras se está trasladando ahí, también va girando, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí volví a escribir otra vez mal la dirección del giro. El giro va así, ¿verdad? Va girando de esta manera. Entonces, lo importante es que recuerden que la esfera se está trasladando, pero también va girando sobre su propio eje. Por eso tiene los dos tipos de energía cinética. ¿Me siguen hasta acá? ¿Consultas? Todo claro, pues. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Demostrar la velocidad final. A ver, el momento de inercia. ¿Cuál es el momento de inercia de esta esfera? Busquen la tabla. Es una esfera sólida, una esfera rellena. 2/5 por mr a la 2. 2/5 por su masa
por su radio al cuadrado. Esto es solo el momento de inercia. Pero había un medio ahí, ¿verdad? Multiplicando. Y omega final al cuadrado. Veamos ese omega. Omega final. ¿Qué es omega? V entre R. Sí, la velocidad angular es la velocidad v entre el radio. Entonces, omega final es v final entre el radio. Y si yo lo leo al cuadrado, entonces omega final al cuadrado es v final al cuadrado entre el radio al cuadrado. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Este omega final al cuadrado lo cambio por este. V final al cuadrado entre el radio al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora veamos las masas. Aquí hay masa, aquí hay masa, y aquí hay masa. Es la misma masa. Perdón porque aquí la escribí como en minúscula, pero es la misma masa. Es la masa M en mayúscula. Desde el inicio era una mayúscula. Pero bueno, solo es una masa, así que no hay cómo complicarse. Esta masa es la misma. Y esta es la misma masa. Vean que la masa aparece en todos los términos. Entonces, ¿qué sucede? Se cancelan. Y obtengo esto. Más, bueno, este 2 se cancela con este 2. El radio al cuadrado se cancela con radio al cuadrado. ¿Y qué me queda arriba? V final al cuadrado, ¿entre qué? Hola. Entre 5. Entre 5. Y esto básicamente es un medio más un quinto. ¿Cuánto es un medio más un quinto? 7 décimos. 7 décimos. De V final al cuadrado. Bueno, despejamos. Entonces 10 por G por Y inicial entre 7 es igual a V final al cuadrado. Y ese cuadrado se muere con una raíz. Entonces 10G Y inicial sobre 7. Bueno, en el enunciado viene como respuesta, en vez de Y inicial, viene la altura, pero bueno, es lo mismo, ¿cierto? ¿Consultas? Lo más importante de acá es que recuerden que si el objeto está rodando, la fricción no hace trabajo. Si se está deslizando, sí. Pero si se está rodando, como en este caso, la fricción no hace trabajo en esa parte donde esté rodando. ¿Tienen más consultas? Perdón, profe, es que se cortó cuando lo dijo. Entonces sería que si se va deslizando, la fricción, no, mentira, la fricción no hace trabajo. No, al revés. Ok. Digamos, en este caso sería que sí hace trabajo, pero se cancela. No, o sea, a ver. Recuerden, a ver, vamos ejercicio por ejercicio. Cuando hicimos el ejercicio de la piedra, la piedra se va deslizando. Si se va deslizando, la fricción sí hace trabajo. Aquí calculamos un trabajo para la fricción, porque se iba deslizando, no iba rodando. Ok. Pero cuando va rodando, como es este caso, que va rodando sobre su propio eje, va girando, el trabajo se hace cero. Porque mientras el objeto se traslada para la derecha, va girando. Y va girando, por así decirlo, para la izquierda. Entonces la velocidad de traslación se cancela con la velocidad de rotación. Okay. Y como sus velocidades se cancelan, en cada punto de contacto, es como si el objeto estuviera en reposo. Y si está en reposo, no se mueve. Y si no se mueve, el desplazamiento es cero. Y para calcular el trabajo, recuerden que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero si el desplazamiento es cero, el trabajo se hace cero. Entonces, en resumen, cuando el objeto está rodando, es necesario que haya fricción para que un objeto esté rodando.
Si no hay fricción, un objeto no puede rodar. Es necesaria la fricción para que él ruede, porque si no, solo se desliza. Pero, a pesar de que la fricción es necesaria para que haya rodamiento, sí, la fricción es necesaria para que él comience a rodar. Eso es cierto. Pero no hay trabajo. El trabajo de la fricción es cero. La fricción no le quita energía. Más bien la fricción es necesaria para ayudarlo a que esté rodando. En resumen, si está rodando, el trabajo de la fricción es cero. ¿Listo? Sí, profe, listo. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, apenas tenga el aula, les aviso, es muy probable que sea en la misma aula de la vez pasada. Si no es ahí, sería en el auditorio, pero yo les estoy avisando a más tardar mañana. Que les vaya súper bien. Vayan tranquilos y relajados al examen. Recuerden que en el examen van a tener 4 problemas. Tienen que elegir los 3 oficiales y el cuarto queda de opcional. Van a tener un poquito más de tiempo para que puedan hacer los 4. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe, gracias. Gracias, Andrea, profe. con gusto. Andrea, no creo que pueda subir la clase ahorita, porque tiene que descargarse, luego subirse a YouTube y demás. Así que posiblemente la clase esté como para mañana en la noche. Profe, Buenas noches. profe, Está bien, gracias, profe. Con gusto. profe, como tal, si yo sé hacer estos problemas, bueno, que nos dejaste de repaso, bien, iría bien preparado para el examen. Sí, pero no es solo que los haga, es Sí, ya. entenderlos. Claro, claro, claro. Siempre se los digo, es entenderlos. No es solo tirar las ecuaciones a lo loco. Hay que entender cada cosa y por qué se hacen cada cosa. ¿Y qué pasaría si algo cambia un poco? Si el escenario cambia un poco. Sí, sí. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. Cuídense Profe, mucho. ¿Sí? ¿será que pueden enseñar la pizarra del problema en la tabla para pasarlo ahorita? Voy. Era de la tabla, creo que sí, eso. Sí, después toman captura. Ya estaría. Creo que hay otra Muchas gracias. parte. Está esta parte también. Ok. Ya. Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches.